Ejercicio 4. Una caja con base cuadrada y sin tapa debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Calcula las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material empleado. Vamos a ver el isométrico de esta caja y después su desarrollo. El largo de esta caja va a ser igual que su ancho. Entonces el área de la base va a ser x al cuadrado y la altura de esta caja va a ser h. Ahora el desarrollo de esta caja: los rectángulos que están de color azul son los lados y la base es el cuadrado de color anaranjado. Observamos que los lados de los rectángulos azules son h y x, mientras que los del cuadrado x solamente. Como vamos a minimizar la cantidad de material empleado, vamos a utilizar como función principal el área superficial, que es la suma de todas las áreas de las figuras geométricas que posee nuestro cuerpo geométrico. Entonces vamos a poner el volumen como una condición o ecuación auxiliar, que va a ser de 32.000 centímetros cúbicos, aunque vamos a prescindir de las unidades. Esa cantidad está definida por la multiplicación de su largo por su ancho, que son iguales, entonces va a ser x al cuadrado por su altura. Como habíamos dicho, lo que vamos a nosotros a minimizar va a ser el área superficial, y el área superficial es la suma de todas las áreas de las figuras geométricas. Entonces, como solo tenemos una base, el área de la base va a ser x al cuadrado, porque se trata de un cuadrado, más 4 veces sus caras laterales, el área. Como son rectángulos cuya base es x y su altura es h. Esta es la ecuación del área superficial. Entonces vamos a transformar esto en una función que dependa únicamente de el valor de la base, es decir, de x. Para ello tenemos que despejar de nuestro volumen la variable h para que quede en términos de x. Por tanto, ese x al cuadrado que está multiplicando lo vamos a pasar al lado izquierdo a dividir. Ahora vamos a sustituirlo en nuestra función. Después de hacer la sustitución, vamos a simplificar esta función. Ya simplificada nuestra función, vamos a calcular su primera derivada para encontrar el mínimo relativo que estamos buscando. Y la igualamos posteriormente a 0 y tenemos que despejar el valor de x. El término que contiene x al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado positivo y nos quedará en el otro lado 2x. Vamos a pasar la x que está dividiendo a multiplicar. Y ese 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Haciendo esa división nos da como resultado
Ahora vamos a continuar por acá y vamos a aplicarle raíz cúbica a ambos lados para encontrar el valor de nuestra variable, que será 40. Entonces la base tiene que ser 40. Ahora calculamos la segunda derivada de nuestra función. Traemos por acá nuestra primera derivada y vamos a encontrar la segunda. Con nuestra segunda derivada vamos a evaluarla en el punto crítico. Y como se trata de una suma de números positivos, por simple inspección deducimos que se trata de un mínimo relativo en el valor de x igual a 40. Ahora vamos a encontrar el valor de la altura. Tenemos nuestra altura y la vamos a traer por acá y sustituimos lo que vale x, que es 40. Realizamos esas operaciones para encontrar el valor de la altura. Realizamos esa división, por tanto la altura tendrá un valor de 20, en este caso centímetros. Vamos a comprobar que estos valores que hemos encontrado cumplen que el material sea mínimo. Ahora vamos a sustituir estos valores en la ecuación del volumen para comprobar que se mantiene y en la ecuación del área superficial. Vamos a ponerlos en nuestra ecuación del volumen. Y al hacer esas operaciones efectivamente da 32.000 centímetros cúbicos. Ahora nuestra ecuación del área superficial. Y al hacer esas operaciones obtenemos un resultado de 4.800, en este caso, centímetros cuadrados. Vamos a comprobar esto en GeoGebra graficando nuestra función del área superficial. Tenemos por acá nuestra función en color verde. Vamos a alejarnos bastante y subir para que podamos encontrar el mínimo relativo en esta parte. Vamos a seleccionar la herramienta de extremos y escogemos nuestra función y nos va a mostrar el punto K, que en este caso es el mínimo relativo, y cuando la base tiene un valor de 40, el área superficial, la cantidad mínima, va a ser de 4.800 centímetros cuadrados. Ahora vamos a analizar una animación en GeoGebra para ver que el volumen es constante y que cuando la base es 40, la altura es 20 y el área superficial de la caja es de 4.800 centímetros cuadrados. Ahora vamos a comprobar que el volumen va a ser constante con todas estas dimensiones que se generan con el modelo que hemos hecho.
La base vale 50, multiplicamos otra vez por 50 y la altura vamos a tomar el valor en fracción que aparece acá, que va a ser, multiplicamos por 64 y lo dividimos por 5. El resultado es 32.000. Con cualquiera de estas dimensiones que va a ir variando en nuestro modelo, el volumen es constante, aunque el área superficial va a ir variando. Ejercicio 5. Un recipiente de almacenamiento sin tapa debe tener 10 metros cúbicos de volumen. La longitud de su base es el doble de su ancho. El material de la base cuesta $10 por metro cuadrado. El de los lados $6 por metro cuadrado. Calcula el costo mínimo de los materiales para ese recipiente. Vamos a ver en GeoGebra el desarrollo de este recipiente. Este es el desarrollo. Como nos piden minimizar el costo, este va a depender del área superficial de este recipiente. La base rectangular, porque el largo va a ser 2 veces el ancho. Por tal motivo vamos a tener 2 caras iguales y otras 2 caras iguales. Cara 1 y cara 3, sus áreas iguales. Las sumamos 4 veces A por H. Cara 4 y cara 2, sus áreas iguales, las sumamos 2 veces A por H. Por tanto, el material de los laterales va a ser el precio de cada metro cuadrado, que es 6, por la sumatoria de esas áreas, que al sumarlas nos da 6 veces A por H. El material de la base va a ser el precio de cada metro cuadrado por el área de la base, que será 2 veces A al cuadrado. Nuestra función principal va a ser el costo, que va a estar definida por la cantidad de material que vamos a utilizar, a su vez por la cantidad de área. Nuestra ecuación auxiliar va a ser el volumen, que debe ser siempre de 10 metros cúbicos. El volumen es base por largo por alto. Vamos a despejar la altura para sustituirla después en nuestra función principal. Entonces la altura va a ser 5 sobre A al cuadrado. Ahora vamos a pasar a nuestra ecuación principal y el material sustituirlo por su equivalente, que es decir, el área superficial de la base y de los laterales. Sustituimos esos valores que habíamos determinado previamente y realizamos las simplificaciones correspondientes. Simplificamos los exponentes y multiplicamos los numeradores. Realizamos la última simplificación y el costo va a estar en función del ancho de nuestro recipiente. Le encontramos la primera derivada a nuestra función y la vamos a igualar a 0. Esa fracción negativa la pasamos al lado izquierdo. El denominador pasa a multiplicar al lado derecho. Desarrollamos el producto de términos semejantes. El 40 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al lado izquierdo. Sacamos mitad en ambos miembros de la fracción y ese exponente cúbico lo vamos a pasar al lado izquierdo como una raíz cúbica. Entonces el punto crítico va a ser 1.65. Continuamos obteniendo la segunda derivada de nuestra función y esta la vamos a evaluar en el punto crítico. Vamos a simplificar ese exponente cúbico con la raíz cúbica. Realizamos la división de un entero por una fracción. Operamos esa fracción y multiplicamos. Al hacer la suma nos da como resultado 120, un valor positivo. Entonces, como la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos dio un valor positivo, se trata de un mínimo relativo. Ahora, en nuestra función principal,
vamos a evaluar el punto crítico, que es el mínimo relativo. Vamos a utilizar la raíz cúbica del valor decimal. Calculamos la raíz cúbica del valor decimal. Vamos a elevarla al cuadrado y realizar la otra división. Ya hecha la multiplicación y la suma, obtenemos como resultado que el costo mínimo va a ser de $163.54. Continuamos determinando el valor de la altura con ese ancho. Vamos a sustituir el valor de la raíz cúbica ya obtenida, la vamos a elevar al cuadrado y realizar esa división. Entonces la altura debe ser 1.83 metros. Comprobamos que la multiplicación de estos valores da como resultado 10, es decir, el volumen es una constante. Para finalizar, vamos a ver la función en GeoGebra y encontraremos el mínimo relativo que coincidirá con los valores que hemos encontrado. Graficamos en GeoGebra nuestra función y vamos a encontrar su mínimo relativo. Nos vamos a acercar y seleccionamos la herramienta extremos y escogemos nuestra función. Nos forma el punto B, cuyas coordenadas son 1.65, el valor del ancho que habíamos encontrado, y 163.54, el costo mínimo que habíamos estimado. Ejercicio 6. Se debe fabricar una caja sin tapa a partir de un cuadrado de cartón, cortando cuadrado de las esquinas y doblando hacia arriba las cejas formadas. Calcula el volumen máximo que puede tener esa caja. Vamos a ver en GeoGebra ese cuadrado con los cortes que vamos a hacer en las esquinas. Este es nuestro cuadrado. El lado del cuadrado va a ser constante y lo que va a variar va a ser el lado de los cuadrados que vamos a cortar en las esquinas, lo cual va a determinar el volumen de nuestra caja. Esta es nuestra caja ya armada. El largo y el ancho son iguales puesto que tiene una base cuadrada y la altura de esta caja va a ser el lado de los cuadrados que vamos a cortar en las esquinas. Entonces el volumen de nuestra caja va a ser a menos 2x al cuadrado sobre x. Nuestra función principal la vamos a determinar a partir de la ecuación del volumen, pero no va a haber ecuación auxiliar porque el problema no nos pone una condición u otro tipo de información adicional. Vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado que nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Simplificamos y desarrollamos ese producto para eliminar los paréntesis. Ahora esta es nuestra función del volumen. Calculamos su primera derivada y la igualamos a 0. Para factorizar este trinomio hay que utilizar el caso de factorización correspondiente. Multiplicamos y dividimos por 12. Dejamos expresadas las multiplicaciones y solo operamos el término independiente. Factorizamos ese trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y sacamos factor común 6 en el factor de la izquierda para simplificarlo con el denominador. Lo mismo con el de la derecha, pero factor común el 2. Esta es la factorización de nuestra primera derivada igualada a 0. Tomamos cada factor, igualamos a 0 aplicando el teorema del factor nulo y despejamos el valor de x. Este será nuestro punto crítico 1. Continuamos con el segundo factor igualándolo a 0 y despejando el valor de x. Este será nuestro punto crítico 2. Continuamos encontrando la segunda derivada.
estos son los puntos críticos que hemos encontrado. Vamos a evaluarlos en nuestra segunda derivada. Empezamos con el punto crítico 1 y simplificamos para encontrar un valor positivo o negativo. Continuamos evaluándola en el punto crítico 2, simplificamos y operamos. La segunda derivada evaluada en nuestro punto crítico 1 dio un valor positivo, por tanto en esa abscisa va a haber un mínimo relativo. La segunda derivada evaluada en nuestro punto crítico 2 dio un valor negativo, por tanto en esa abscisa hay un máximo relativo. Luego evaluamos nuestra función principal en el punto crítico 2, donde está el máximo relativo. Distribuimos los exponentes en numerador y denominador. Ya distribuidos los exponentes, vamos a simplificar numerador con denominador. Para operar estas fracciones vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de sus denominadores y operar los numeradores. La función principal evaluada en el punto crítico 2 nos dice que el volumen va a ser 2 veces el lado del cuadrado principal al cubo sobre 27. Vamos a finalizar mostrando esto en GeoGebra y vamos a escoger un valor para el lado del cuadrado y así poder encontrar su máximo en la gráfica. Esta es la gráfica de nuestra función, dándole 6 unidades a la medida del lado del cuadrado. Vamos a encontrar el máximo de esta función con la herramienta extremos. Seleccionamos nuestra función y nos forma el punto A, cuya abscisa es 1 y cuya ordenada es 16. Quiere decir que cuando a este cuadrado de 6 unidades su lado, cortamos a los extremos cuadrados que tengan como lado 1 y encontrando ese volumen, el volumen de la caja va a ser de 16 unidades cúbicas.